Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Norma Lara Barajas del Consejo de Paleontología del INAH y desde la cabina de radio INAH en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde se lleva a cabo la 36ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Asimismo, les doy la bienvenida a este serial de cápsulas de entrevistas sobre paleontología que no solo les va a sorprender, también es interesante y también se van a quedar con algo de conocimiento. Por supuesto que sí, para eso están hechos. Y es que para la mayoría, cuando pensamos en la paleontología, lo hacemos con la referencia desde donde la hemos obtenido, principalmente a través de películas de dinosaurios, ¿no? Pero lo cierto es que la paleontología va más allá. Por eso es que en este espacio les vamos a contar que la paleontología es una herramienta fundamental para entender cómo ha cambiado la vida en la Tierra, cómo evolucionan los seres vivos y qué pistas del pasado pueden ayudarnos a comprender el presente. Así que quédense con nosotros porque además también queremos poner sobre la mesa que el valor de esta disciplina no significa solamente una carrera donde la aventura y cosas de fenómenos, ¿no? Más bien como de sobrenaturales, ¿no? Hay que llevarlas a cabo. Realmente la paleontología es una disciplina generadora de conocimiento. También se puede abordar como un campo de investigación diverso y como una ventana fascinante a la historia de la vida. La paleontología está más viva que nunca, así que quédense con nosotros para que puedan saber de qué va esta charla. Y vamos en el segmento anterior hablamos sobre la paleontología vista desde la biología. En esta ocasión vamos a abordarla desde la geología. En nuestro invitado de hoy es el doctor Ricardo Barragán Manso, actual director del Instituto de Geología de la UNAM. Su investigación se centra en estudios de secuencias sedimentarias carbonatadas del Mesozoico y en los análisis bioestratigráficos con amonites, que son unos moluscos cefalópodos extintos del Cretácico inferior. Y hoy en su compañía vamos a saber cómo se hace paleontología desde la geología. Hola doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola Norma, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Hace un rato también comentábamos que actualmente se sabe que se puede llegar a hacer paleontología a partir de dos áreas, una que es la biología y una que es la geología. Entonces, comencemos y le pido que por favor nos explique qué es la geología y cómo se define la paleontología desde una arista geológica. Muy bien, bueno, pues sí, tienes razón. Esencialmente, sobre todo en esta parte del mundo, digamos en nuestro país incluido, el llegar a ser paleontólogo es un gusto que nace desde la carrera de biología, ¿no? Pero hay otras partes del mundo donde la paleontología se ejerce desde la geología, es el caso de Europa, por ejemplo. ¿Y qué es la geología? Bueno, la geología de una forma muy simple, sin entrar en mucho detalle, viene siendo esta ciencia que estudia la Tierra como planeta, ¿no? Entonces la geología es el estudio del planeta Tierra, en todos sus aspectos. ¿Cómo se liga la paleontología desde esta arista, ¿no?, de la geología? Si entendemos el planeta, que es el motivo de estudio de la geología, como un sistema complejo que está estructurado en esferas, y una de las esferas es precisamente lo que le da la razón de ser a este estudio, que es la litosfera, ¿no? Que es la esfera rocosa, pues es entendible, ¿no? Todo el mundo podemos entender que el estudio de las rocas es la razón de ser de la geología. Pero el planeta Tierra también tiene otras esferas, como la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, que es toda la vida que está sobre la superficie de este planeta. Entonces, la biosfera, como la conocemos actualmente, es decir, la vida, pues tiene sus orígenes en un contexto geológico, ¿no? Si hablamos de la teoría del origen de la vida, que ocurrió hace 3.800 millones de años, pues es imposible pensar que lo que vemos ahora como un representativo de la vida es lo mismo que teníamos hace 3.800 millones de años. Entonces, desde mi punto de vista, una de las bellezas de la paleontología es esa, poder escudriñar hacia el pasado y a través de un registro paleontológico que ya es muy vasto, poder entender cómo se origina esta biosfera y cómo evoluciona a través del tiempo hasta llegar, después de muchos procesos, a la expresión actual de esta vida.
Esa sería mi respuesta así muy, muy sencilla, pues, ¿no? Así es. Doctor, ¿qué tipo de pistas nos deja la Tierra sobre la vida del pasado? Bueno, son muchas, ¿no? Y muy variadas. Creo que la más evidente es la que acabo de mencionar, que es el registro fósil. La Tierra, como planeta, pues tiene varias esferas, como ya lo mencioné, y dentro de la parte rocosa, pues, que es el material de referencia que tiene el investigador para estudiar, sobre todo el pasado geológico, pues hay paquetes rocosos que, por su naturaleza, pueden preservar bastante bien el registro fósil. Hablamos de las clásicas, que son las rocas sedimentarias, por ejemplo, pero no son las únicas, ¿eh? Hay otro tipo de materiales en donde se puede preservar la vida del pasado. Entonces, esa es una de las grandes bellezas que tiene el registro rocoso de nuestro planeta, que podemos escudriñar al pasado y entender la vida, ¿no? Haciendo estudios de paleontología, precisamente. Otro que no es muy evidente, por ejemplo, y que mucha gente lo sabe, pero muchos no lo saben también, es que presencia de vida en el pasado queda registrado en la Tierra, en nuestro planeta Tierra, no necesariamente como una expresión de un fósil evidente, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos, pues obviamente son hidrocarburos fósiles, así se les denomina, porque los materiales que lo conforman están precisamente originados de actividad biológica, ¿no? Y así como ese ejemplo hay muchos más. Entonces, la Tierra es un registro natural de la vida del pasado. Y ¿cuáles serían las principales herramientas o métodos geológicos que se utilizan en estudios paleontológicos y de qué trata cada uno? Son muy vastos, digo, nos podríamos pasar aquí horas hablando de ellas, pero hay herramientas que son esenciales, ¿no? Tanto para un geólogo como para un biólogo que se dedica a la paleontología. Es importante entender ciertas herramientas de las disciplinas geológicas que nos van a ayudar a interpretar el registro fósil. La más básica y la más entendida por todos los paleontólogos es la estratigrafía, ¿no? La estratigrafía no es otra cosa que el estudio de las rocas estratificadas por su naturaleza de formación. Si nosotros vamos conduciendo nuestro auto por una carretera, yo espero que algunos nos hayamos preguntado qué significan esas tablas, ¿no?, que se ven en los cerros cuando cortan para hacer las carreteras. Pues esas son rocas sedimentarias que están estratificadas. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas de estas rocas sedimentarias contienen fósiles y tienen, por su naturaleza de formación, algo que se conoce como superposición. Es decir, hay rocas que están por debajo y rocas que están por arriba. Y por sentido común, las rocas más antiguas son las que están por debajo. Entonces, estudiar un registro fósil en la verticalidad, inherentemente lo que estamos haciendo es reconstruir cómo evolucionó la vida a través del tiempo, y ese tiempo del que estamos hablando es el tiempo geológico. Y ligado a la formación de estos registros rocosos está la sedimentología, que la sedimentología es la rama de la geología que estudia o que nos ayuda a entender los procesos sedimentarios que dieron origen a estas rocas tabuladas sedimentarias que se sobreponen y que nos ayudan a entender en un contexto estratigráfico el registro fósil. Y hay muchas más, pero no me quiero detener para no entrar en profundidad a estas disciplinas. Sí, doctor, nada más para nuestro público, cuando usted habla de estratigrafía, se refiere a las capas de la Tierra que están una sobre otra. Exactamente, y la estratigrafía la podemos percibir en distintos niveles, ¿no? O sea, yo puedo ir a un cerro y ver rocas estratificadas, pero también el concepto de tiempo geológico, si ustedes recuerdan esa escala de tiempo geológico en donde se divide el tiempo en eras, en periodos, en lo que ustedes quieran, ¿no? Esas divisiones del tiempo geológico tienen su base en la estratificación de las rocas en el registro rocoso de nuestro planeta. Y lo pongo de manera muy sencilla, ¿no? El tiempo geológico tiene su carácter absoluto cuando hablamos de millones de años, ¿no? Entonces hablamos de un lapso temporal. Y las rocas estratificadas es lo que se refiere al tiempo relativo, es decir, el material referente o el material que está testificando ese lapso de tiempo. Y hay muchas técnicas de la geología que nos ayudan a entender.
Una de las que no mencioné hace rato fue precisamente las técnicas geológicas que nos ayudan a fechar, ¿no? Claro. Que son las técnicas isotópicas o radiométricas. Entonces, es muy vasto el tema. Es curioso lo que nos comenta ahorita del tiempo geológico y de cómo en estas capas de la Tierra podemos encontrar fósiles, pero necesariamente viajar al pasado, entender estas capas del pasado, ¿es ir a profundidad en la Tierra? ¿O también las vemos como un paisaje? Sí, la pregunta es interesante y muy importante, ¿no? Para entender cómo funciona el planeta. Por supuesto que si una compañía petrolera hace una perforación, ¿sí?, buscando dentro de sus intereses petróleo, por ejemplo, lo que va a encontrar, va a traspasar a través de esos barrenos es un paquete rocoso que va a representar tiempo, ¿no? Entonces tú puedes ir a la profundidad y encontrar un paquete rocoso estratificado, pero también existe dentro de la dinámica del planeta lo que se conoce como la tectónica de placas, ¿sí? Es decir, los movimientos naturales de los continentes y de las placas tectónicas que de alguna manera forman algo tan maravilloso y tan asombroso que los conocemos como las montañas, ¿no? Las cadenas montañosas. Esas cadenas montañosas son orógenos o procesos orogenéticos que se originan precisamente por el movimiento de las placas. Y esos procesos orogenéticos, de manera natural, lo que hacen es exhumar esas rocas que están sepultadas en la profundidad y exponerlas en lo que en la jerga paleontológica y geológica conocemos como afloramientos. Es decir, si yo voy a la Sierra de Puebla o a la Sierra Madre Oriental o a la Sierra Madre Occidental, puedo encontrar rocas de hace 160 millones de años que fueron expuestas en esa parte de nuestro territorio nacional, pero que son de origen marino, por ejemplo. Y ahí yo voy sin necesidad de perforar a muestrear mis fósiles de la edad que a mí me interesa, ¿no? Y esos es los casos curiosos de como por qué estamos encontrando conchitas en la punta de una montaña. Exacto, ¿no? Sí, es más complicado de la leyenda urbana de que hasta aquí llegaba el mar, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Esas son rocas de hace muchos millones de años que están expuestas por presiones de la propia tierra, ¿no? Claro. Doctor, con los avances en la ciencia y su aplicación en la geología, ¿cómo ha cambiado la forma en que se hace paleontología? Bueno, ha cambiado bastante. Yo espero y apuesto por ello a que se siga haciendo la paleontología clásica, es decir, ir al afloramiento, muestrear, hacer un control de la estratigrafía, reconstruir el tiempo relativo, hacer la sistemática, la taxonomía de las formas. Pero es evidente que no podemos dejar a un lado los avances tecnológicos. Entonces, como yo veo los avances tecnológicos es que nos facilitan lo que habitualmente se hacía de manera tradicional. Y hablo de técnicas en estos avances como por ejemplo ahora las imágenes en tercera dimensión, ¿no? Las imágenes 3D lo que nos han hecho es ayudar a entender por ejemplo la morfología de formas que antes teníamos que ir a través de una lupa escudriñando de manera más lenta, ¿no? Y ahora las imágenes 3D en una reconstrucción nos ayudan a entender la morfología de forma más rápida. No podemos olvidar la inteligencia artificial, ¿no? Recientemente yo estuve en un foro de paleontología, un foro internacional, donde venían grupos de investigación en paleontología utilizando inteligencia artificial para hacer ya muchas de las interpretaciones del registro paleontológico, ¿no? Por supuesto, los avances en la geoquímica, que nos ayudan a entender la mineralogía original, o los procesos diagenéticos, es decir, los procesos de alteración del propio fósil, o incluso los mismos procesos de fosilización, y así muchas más, ¿eh? Claro. Doctor, por ejemplo, cuando se encuentra un fósil, ¿no? Hay mucho que conocer, ¿no? Se habla mucho del contexto, del contexto del fósil, ¿no? Que a veces incluso aporta mayor información, ¿no? Claro. A veces se habla de que, pero se habla de un fósil a lo mejor cuando son los terrenos, usted me corregirá si es necesario, en terrenos más como de tierra, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando están en una roca más dura, ¿no? Ahí, ¿qué contextos podemos encontrar ahí, por ejemplo? Bueno, generalmente, no es la generalidad, pero es muy habitual encontrar el registro fósil en un sistema rocoso, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer cuando hacemos esos trabajos de campo, sobre todo cuando hacemos levantamientos geológico-paleontológicos y muestreamos una localidad,
A veces nos traemos el fósil ya expuesto, es decir, salido de la roca, pero también podemos traernos la roca y terminar de limpiarlo en el laboratorio. Pero a mí me gustaría mencionar que no toda la fosilización es en sistemas rocosos, ¿eh? Existen procesos de fosilización que son muy variados. Por ejemplo, existen procesos de fosilización en hielo, en brea, en ámbar. Esos son fósiles. La momificación incluso es un proceso de fosilización. Entonces, sí, es preciso mencionar que las rocas es un elemento que nos ayuda a conservar el registro fósil, pero hay procesos de fosilización muy variados. En carbón, por ejemplo, encontramos plantas fósiles y así muchas. Entonces, en dependencia de la naturaleza del proceso de fosilización, nosotros lo que tenemos que hacer es el cuidado, ¿sí?, que tenemos que darle a la muestra previo a su transporte hacia el laboratorio, ¿no? Y también el cuidado que se le tiene que dar a ese fósil cuando se deposita en una colección. Eso es muy importante. Y el contexto que se saca de ello, bueno, es en dependencia del objetivo de la investigación, ¿no? Hay gente que estudia fósiles para hacer sistemática y taxonomía, otros lo hacemos para hacer análisis bioestratigráficos, es decir, divisiones del tiempo relativo con base en fósiles, o paleobiología, ¿no?, que es entender la evolución y todas las ramificaciones filogenéticas para entender cómo cambió la biota a través del tiempo geológico. Las extinciones, por ejemplo, es importante mencionarlas, todo eso, ¿no? queda grabado en eso está rocas. registrado en el registro fósil, en el registro rocoso. O sea, la geología nos ayuda a entender las extinciones también, ¿no? ¿Cómo se ve en una roca, por ejemplo, erupciones volcánicas? Erupciones volcánicas, híjole. Bueno, se pueden ver la incidencia de vulcanismo a nivel global, incluso en un registro rocoso, ¿sí? Okay. Por la geoquímica, por el tipo de roca que se forma en ese lapso, voy a decir un pleonasmo, pero un lapso temporal, es decir, en un tiempo geológico, lo que se está depositando en el fondo de las cuencas sedimentarias generalmente es un reflejo también de lo que pasa en la atmósfera. Y cuando hay procesos de erupciones volcánicas sostenidas en un lapso geológico, la ceniza volcánica tiene incidencia en el tipo de roca predominante en ese lapso, ¿sí? Entonces lo podemos encontrar en rocas continentales, pero también en rocas marinas, ¿no? Y de manera muy puntual, cuando hay una erupción y hay un depósito de ceniza así masiva, dentro de las rocas sedimentarias existen intercalaciones de rocas químicas o de origen químico o terrígeno, es decir, que vienen del continente o que se forman propiamente en la cuenca, con intercalaciones de algo que conocemos como tobas. Las tobas son rocas volcánicas, ¿sí? Entonces, no es otra cosa que cenizas consolidadas y petrificadas, si le quieres decir así, ¿no? No me gusta usar el término porque en realidad en la geología es un proceso que se conoce como litificación. Entonces tendríamos que hablar de cenizas litificadas que ya están conformadas en una roca de origen volcánico. Y en estos procesos, por ejemplo, erupciones masivas volcánicas masivas, hay organismos que murieron, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde se pueden encontrar e inferir que murieron por situaciones climáticas extremas. Bueno, las condiciones climáticas extremas para poder pensar que provocaron una muerte masiva, estamos hablando de extinciones, y eso sí es un hecho y está documentado, ¿no? Una erupción aislada, lo que hace, sí, o sea, puede afectar la biota en los alrededores. Y sí, efectivamente, si hay una lluvia sostenida de cenizas, la ceniza es otro medio para conservar registro fósil. O sea, hay fósiles registrados en rocas de origen volcánico, ¿no? Pero si hablamos de cambios climáticos globales, en el pasado geológico han existido cambios climáticos como el que estamos experimentando en este momento, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones que tiene la dupla, ¿no?, de la paleontología con la geología, con todas sus variantes y herramientas, es que también nos ayudan a entender procesos como el que estamos experimentando en este momento, estudiando el pasado geológico. Yo puedo decir, por ejemplo, que lo que estamos experimentando actualmente con lo que hablan del calentamiento global y demás, es algo que se da de manera natural en los ciclos geológicos, ¿sí? Y yo lo tengo documentado, por ejemplo, en mi investigación en el Cretácico. En el Cretácico ocurrieron episodios similares a los que estamos experimentando en este momento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el pasado geológico
se desarrollaban de manera paulatina y en tiempos aceptables geológicamente hablando, de tal modo que las biotas se iban adaptando a los cambios de manera gradual y tenía consecuencias, pero no como las que estamos vislumbrando de manera catastrófica ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos haciendo es acelerar ese proceso. ¿Por qué? Porque esos procesos generalmente se aceleran con unas emisiones de CO2 exacerbadas a la atmósfera. Y en el pasado geológico ese CO2 venía del desgasamiento del manto, es decir, por vulcanismo precisamente. ¿Sí? Pero ahora, aparte de ese vulcanismo, tenemos el CO2 antropogénico, pues, ¿no? O sea, las industrias. Desde la revolución industrial estamos aventando cantidades industriales de CO2 a la atmósfera, entonces estamos ayudando al proceso geológico natural a que se acelere. ¿Sí? Y eso invariablemente tiene que tener afectaciones globales en la vida, ¿no? Así es. O sea que sí se puede llevar a cabo procesos de fosilización ahora que podamos encontrar. El proceso de fosilización es un continuo, ¿sí? O sea, normalmente el organismo cuando está vivo, ¿sí? Y muere, si tiene partes duras, la parte blanda se oxida y se descompone. Y la parte dura es la que se deposita en el fondo, en la interfaz sedimento-agua, ¿no? En cualquier medio sedimentario. Y desde el punto de vista geológico, ese hueso, esa concha, esa parte dura del organismo que estuvo vivo en algún momento, es un sedimento, pues, es un grano sedimentario que se está depositando y que eventualmente se va a sepultar y a través del proceso de fosilización se va a endurecer. ¿Sí? Lo que estamos viendo nosotros actualmente como el registro fósil del pasado, por ejemplo del Jurásico, del Cretácico, son fósiles que se originan de organismos que así al morir depositaron sus conchas y se fosilizaron. Pero pues hay conceptos, ¿no? O sea, se dice que para definir que algo está fosilizado tiene que tener mínimo 10,000 años de antigüedad. Entonces yo no creo que exista un ojo humano que sea posible llegar a ser testigo del proceso de fosilización, ¿no? Entonces lo quiero dejar en contexto porque hay una diferencia sutil entre entender el concepto de tiempo geológico y tiempos ecológicos, ¿no? Entonces efectivamente hay procesos de fosilización en curso en este momento, pero no vamos a estar aquí para verlos, creo, ¿no? Ok, perfecto. Se habla mucho también de bueno, actualmente se habla de los equipos interdisciplinarios, ¿no? ¿Cómo desde la geología, para trabajar la paleontología, cómo se llevan a cabo estos equipos? Sí, eso es importante. Yo creo que ya la paleontología clásica, yo ya lo dije hace rato, para mí es importantísima y espero que no se pierda porque siempre generar conocimiento básico es importante en cualquier rama de la investigación científica. Pero la paleontología pues tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la paleontología, aparte de ser descriptiva, es que se puede interpretar, ¿no? Y la paleontología en un contexto interdisciplinario se puede coadyuvar de muchas ramas de la geología, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la sedimentología que ya mencioné, la estratigrafía, pero también la geoquímica para hacer reconstrucciones de composiciones originales de los elementos pues, duros del organismo. Se me ocurre también estudios de geología estructural, porque a través de la geología estructural, a través de la paleontología y del estilo de deformación de los fósiles en una roca deformada, también se puede inferir el estilo de deformación a niveles más amplios, ¿no? Por ejemplo, la parte de filogenia, o sea, la parte biológica, no puede quedar a un lado, ¿no? Creo que ya entrevistaron a alguien que habló profundamente de esto, pero la parte de la interpretación de la evolución, ¿no? O la paleobiología tiene que estar también considerada y otras más, ¿no? Incluso ahora se habla de la cuestión patrimonial, ¿no? La paleontología ya no puede dejar de verse, como un elemento patrimonial también, ¿no? Sí, nos ayuda en la investigación dura, interpretamos y demás, pero los fósiles son hermosos, ¿no? Así como hay rocas hermosas. Entonces ahora, de unos años para acá, tenemos también la disciplina de geopatrimonio y los fósiles tienen que entrar, ¿no? Como parte del patrimonio geológico, paleontológico de todos los países. Y es algo de lo que ustedes hacen, ¿no? Porque de lo que nosotros hacemos. Estamos trabajando para llegar a concientizar a la sociedad, para hacer normas para cuidar este geopatrimonio, este patrimonio geológico, paleontológico,
y entenderlo como eso, ¿no? Como un registro que tenemos que cuidar para las futuras generaciones. Y hay más disciplinas que yo puedo seguir hablando de ellas, pero... Y además hay un sinfín de fósiles todavía por descubrir, ¿no? Sí, y además México es muy privilegiado, porque México tiene registros paleontológicos, yo me atrevería a decir casi de toda la escala geológica posible, desde el origen de la vida hasta la actualidad, ¿sí? Así es. Entonces es importante. Hay unos lapsos geológicos que son más abundantes por obvias razones, porque eran esos periodos del tiempo geológico donde lo que ahora se conforma como el territorio mexicano, durante mucho tiempo estuvieron cubiertos de mar, ¿no? Que es durante el Mesozoico particularmente, ¿no? El Jurásico y el Cretácico. Entonces encontramos en mayor abundancia fósiles de esas edades, los grandes dinosaurios, por ejemplo, los de Coahuila, ¿no? Los grandes moluscos de Durango, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, incluso aquí en el sur de México. Pero existen afloramientos de edades más antiguas que están, por ejemplo, en Sonora, ¿no? Hay muchos registros del Paleozoico, por ejemplo, que son muy antiguos y que todavía están bien conservados, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahorita se me ocurre mencionar en esa coadyuvancia que tiene la geología con la biología para entender el registro paleontológico, los registros de Conservat Lagerstate, ¿no? Que es un término que se usa mucho en geología y paleontología para definir localidades con niveles de preservación extraordinaria del registro fósil. Y aquí en México tenemos varios, ¿no? A niveles como Solnhofen en Alemania o Burger Shales, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestro patrimonio paleontológico. Ese es mi punto. Y perdón que me emocione, pero es que yo soy muy aguerrido en la defensa del patrimonio paleontológico nacional. Claro, pues es que al final no solamente estamos hablando cuando se habla de fósiles, se habla de una cuestión tal vez un poco más estético, de un objeto que se puede utilizar para una decoración, o no, ya sea en casa o una joya, dirían por ahí, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de los antecedentes de la vida, y la vida es una red de comunicaciones, ¿no? Que en parte pues también estamos nosotros dentro de esas redes de vida que se han ido transformando en el tiempo, pero que seguimos siendo parte de... Así es. Sí, y también eso le da un valor agregado, ¿no? Digo, evidentemente los fósiles son bellos, entonces la gente los usa como un artificio, pues, de estética, un ornamento, ¿no? Pero también inspiran arte, ¿no? Claro. Yo creo que la transversalización entre la paleontología y el arte se da de forma muy sencilla y de manera natural, ¿no? Porque hay expresiones artísticas que se desarrollan a través del entendimiento de la estética de un fósil, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, la parte interna de un organismo que tiene una concha camerada, ¿no? Digamos que hagamos un corte de una monite, que son esos moluscos extintos, que son precursores de los pulpos y los calamares, o un microorganismo, ¿no? Un foraminífero planctónico, lo que ves dentro de la concha, ves una conformación estética, ¿no? De su intrincado interior, ¿no? Entonces eso inspira también arte, pero también lo que dices es muy importante, o sea, por el simple hecho de ser el testigo fiel del origen de la vida y de cómo evolucionamos para aparecer como especie, ¿no? Hablo del Homo sapiens, o sea, del hombre, ¿no? Para aparecer como especie somos resultado de esa evolución. Entonces, si no sabemos entender eso y no sabemos cuidar nuestro pasado, por así decirlo, pues algo estamos haciendo mal. Entonces, más vale que generemos la conciencia, tengamos pues programas para generar acciones, ¿no? Y programas para el resguardo de este patrimonio tan importante que tenemos en el país, ¿no? Así es, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué verdades o consejos podría darle a alguien que quiere iniciarse en la paleontología desde la geología? Híjole, verdades, pues muchas, o sea, todas las que uno descubre en la profesión, ¿no? Consejos, más bien voy a empezar por los consejos. Si a alguien le gusta la paleontología, porque a mí me pasó y le pasa a muchos que nos dedicamos a esto, ¿no? Y lo vemos en los chicos de secundaria, de preparatoria, que su pregunta natural cuando están en una charla con nosotros es ¿dónde puedo estudiar paleontología, ¿no?
En los programas académicos dentro del país no existe la carrera de paleontología como tal. Por ahí hay 2 o 3 intentos, ¿no? De generar una licenciatura en paleontología, pero es complejo, porque la paleontología de manera natural es una formación extremadamente interdisciplinaria. Ya lo dije al principio de la charla, en México el gran volumen de paleontólogos del país venimos de la biología. Yo estoy hablando aquí del contexto de la geología, ¿no? O sea, la visión de un geólogo hacia la paleontología. Pero tengo que confesarme, y tú lo sabes, ¿no? Sí. Yo soy biólogo, yo estudié biología como licenciatura, pero hice los estudios de posgrado, es decir, maestría y doctorado en geología. Entonces yo tengo esa formación híbrida. Y en ese sentido es que quiero dar mi respuesta. Mi consejo para quien quiere dedicarse a la paleontología es que estudie cualquiera de las 2 carreras, ¿sí? La biología o la geología, las 2 le van a servir. Y que después en la parte terminal de su programa académico se incline hacia la paleontología. Pero una vez que obtenga un grado académico, complemente su formación académica con la otra parte, es decir, ya me emocioné, complemente su formación académica con otra parte, es decir, si estudió biología y quiere ser paleontólogo, que haga los posgrados en geología, y viceversa. Si estudió geología y quiere ser paleontólogo, que se complemente con lo que le falta, ¿no? Que es la biología. Entonces, yo en mi caso lo hice, me ha funcionado muy bien. Yo estudié biología, hice toda la carga académica de una maestría en ciencias de la tierra y obtuve mi doctorado en geología. Y eso te soluciona mucho la vida, ¿no? Ese sería el mayor consejo que yo le daría a la gente que quiere dedicarse a la paleontología. Y que no pierdan el amor por los fósiles. Así es, ¿no? así es, sí. Eso es esencial. Por ¿no? todo lo que representan, ¿no? Para nosotros, para la ciencia, ¿no? Y para conocer un poco también de, tal vez, como lo decía hace un rato, ¿no? De esos procesos que tal vez pudieran repetirse, que esperemos que no. Claro. Pero bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo su presencia. No quiero, antes quiero preguntarle, si nos posicionamos en una zona montañosa, ¿qué nos estaría diciendo el paisaje de la paleontología y la geología? Muchas cosas, sí, en una zona montañosa. En una zona montañosa, yo cuando voy al campo y veo una montaña, veo lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, veo un orógeno. Y lo que veo ahí es un proceso geológico importante que exhumó un montón de rocas que para mí es un tesoro guardado, ¿no? Y me gustaría explorarlo, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría encontrar ahí son rocas que obviamente no son de estas edades, sino que son muy antiguas. Y lo primero que se me genera en mí es esa curiosidad nata que tenemos los que nos dedicamos a la investigación científica. Ir con mi martillo y romper una roca y ver qué hay ahí adentro, ¿no? Entonces, lo que yo veo es historia geológica, veo paisaje, veo patrimonio, veo un territorio que tiene su valía por todo lo que le ha dado a una comunidad o a un territorio, pues, ¿no? Propiamente dicho, porque en dependencia de cómo se conforma la topografía de esa deformación montañosa, ¿no? Incluso incide en cómo viven las comunidades, ¿sí? Entonces, creo que es un ganar-ganar si la gente entiende esto. Entiendes que estás en un entorno que tiene una valía histórica extraordinaria, pero que también te da la posibilidad de sacarle provecho, no en el mal sentido, sino sacarle provecho para que tu calidad de vida como comunidad mejore, ¿no? Claro. Entonces pensaría en planeación, pensaría en hacer un análisis de si donde voy a asentar una comunidad está en riesgo o no está en riesgo, en dependencia de la topografía y una infinidad de cosas que puedes ver en un paisaje con montañas, ¿no? Claro. Y pues yo lo que haría, los invitaría a que mejor vayamos a una montaña y ahí sobre el territorio platiquemos, ¿no? Eso estaría y hagamos una discusión un poco más amplia. Y con ejemplos, ¿no? Sobre el terreno y viendo los materiales. Claro. Ahí, ¿no? Y yo agregaría que es un lugar en el que converge y se hace la convivencia entre la vida del pasado y el presente. Así y es, eso me ahí parece converge que es el pasado y el presente, lo acabas de decir con las letras precisas. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, en verdad siempre es un placer escucharlo, siempre es un placer que comparta su conocimiento, su experiencia, y bueno, pues en este escenario no podía ser la excepción. Claro, muchísimas gracias. Yo encantado, y muy agradecido con la invitación. Enhorabuena por el éxito de la feria.
Gracias, doctor. Y pues bueno, para terminar queremos agradecer a la doctora Beatriz Quintanar Hinojosa, quien es coordinadora nacional de difusión, a la licenciada Ana Galicia Zamora, la directora de producción audiovisual y divulgación, asimismo a Gabriela Marentes, la subdirectora de Radio INA, y aquí en la cabina queremos agradecer en la realización a Ivanibaldo Morales y en los controles técnicos a Jerónimo Cuevas. Muchísimas gracias, nos vemos mañana en la segunda serie de entrevistas paleontológicas. Les deseamos una muy buena tarde, buen provecho y hasta pronto. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.